La ciudad estaba en ruinas y la tristeza se había apoderado de los corazones de sus habitantes. No había esperanza y les esperaba un futuro incierto en manos de los babilonios. Este era el panorama que enfrentaban los habitantes de Jerusalén en el año 586 a.C. Muchos serían llevados como esclavos y sus posesiones ya no les pertenecían, incluyendo los tesoros de su amado templo. Todos hemos pasado por momentos en los cuales sentimos que nuestros pies resbalan. Esos momentos son duros, puesto que no son momentos de bonanza, de alegría, de esperanza, sino de crisis, de dolor, de enfermedad, desiertos o tiempos de anonimato espiritual, tiempos donde estamos entre la espada y la pared. En esos momentos, lo que nos pone de pie no son nuestras capacidades, sino la gracia y la misericordia de Dios. Continuamos estudiando el libro de Lamentaciones. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3 del verso 22 al 39 y vamos a ver recordando las misericordias de Dios. Una cosa que nunca debemos olvidar es que todos estamos de pie por la misericordia de Dios. Nadie puede decir que está de pie por sus propias fuerzas. Incluso el minuto de vida que estamos aquí, el segundo de vida, el siguiente día, los éxitos, la prosperidad es por la misericordia de Dios. Veamos lo que dice Dios en este libro de Lamentaciones, que ha sido un libro oscuro, un libro triste, un libro lleno de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de soledad. De repente en este capítulo 3, Jeremías pinta la misericordia de Dios para dar esperanza a su pueblo y para dar esperanza a usted y a mí. Quizás eso es lo que hoy necesitamos, que Dios con su misericordia y por su misericordia nos levante de donde estamos. Veamos lo que dice la Biblia en Lamentaciones 3:22 acerca de la misericordia de Dios. Dice el verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es nuestra fortaleza espiritual. La misericordia de Dios hace que el ayer esté perdonado, hace que el presente esté despejado y el futuro sea una esperanza por la misericordia de Dios. Amigos, ¿por qué Israel está de pie hasta el día de hoy? A pesar de que fallaron a Dios, Israel sigue siendo una nación fuerte, poderosa. Y recién desde la década de los 40, cuando ellos volvieron a su patria después de la Segunda Guerra Mundial, Dios, como lo había prometido, les hizo lo que debían ser, una gran nación. ¿Por qué la iglesia está de pie? A pesar de nuestros pecados, de los líderes que no hacemos quizás bien las cosas, de un pueblo rebelde, un pueblo indiferente a las cosas espirituales, aún así la iglesia está de pie por la misericordia de Dios. ¿Por qué usted está de pie? ¿Porque usted continúa sirviendo al Señor? ¿Porque usted continúa vivo? ¿Porque usted continúa con su trabajo, con su familia? Es por la misericordia de Dios, mis queridos amigos. Si nosotros viéramos la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas, seríamos más fieles al Señor y más recíprocos a su amor y a su gracia. Entonces, no es la fortaleza del hombre que mantiene de pie a este planeta, es la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Son sus promesas hechas para cada uno de nosotros. Es por eso que tendemos la tendencia a desesperar cuando pensamos que tendremos que soportar la carga del mañana, el dolor del presente, la angustia de un pasado no resuelto. Pero la misericordia de Dios dice, hey, venid a mí los cargados y los cansados, y yo os daré descanso. Esa es la misericordia de Dios, invitándonos a refugiarnos en los brazos de nuestro Dios. Dios quiere que sepamos que Él está listo, dispuesto a sanarnos, a restaurarnos y fortalecernos, a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a controlar nuestro corazón y nuestra mente, pero desde su gracia y su misericordia. Escuche bien, creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Pregunta, ¿qué promesas tiene Dios o le ha dado Dios para usted? Mire lo que dice Isaías 54:10. Dice, porque los montones se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová al que tiene misericordia de ti, pero no se apartará mi misericordia. Dice, pueden desaparecer los montes, puede desaparecer el mundo, pero la misericordia permanece para siempre. Así es Dios, mis queridos amigos. La misericordia
hace que cada mañana usted y yo nos levantemos a seguir hacia adelante. Sigamos leyendo. El verso 24, 3 del capítulo 3 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aquí lo que vemos es algo muy interesante. Jeremías dice: mi porción es Jehová, o sea, mi herencia es Jehová, porque la palabra porción en el hebreo se traduce como un galardón, una hacienda, una propiedad. También puede significar una herencia, una parte o una ración. Y aquí Jeremías dice: mi porción es Jehová. Jeremías no dice: mi herencia es mi familia, mis talentos, mis dones, mi negocio, mi ministerio, la nación. Dice: mi porción es Jehová, mi herencia es Jehová, mi todo es Jehová, mi propiedad es Jehová, mi esperanza es Jehová. Para Jeremías, Dios es la porción asignada, el galardón, la hacienda, la herencia. Todo lo que necesitaba era nada más su Dios. Porque ¿qué podía tener más sino a su Dios en medio de la tragedia que vivía su amada Jerusalén, su amada Israel? Jeremías ha estado experimentando lo más difícil que un hombre de Dios puede experimentar, y al mirar el dolor y al mirar todo alrededor de él cayéndose y quedando en escombros, dice: mi porción es Jehová. Al igual que Jeremías, nuestra alma tiene que reconocer que al final de todo nuestra única esperanza, nuestra única posesión es Dios. Cuando nosotros regresemos de donde venimos, regresaremos sin nada, todo se quedará aquí. Nadie puede decir ahora: esto es mío, ni siquiera mi vida, mi carro, mi casa, nadie puede decir es mío. Ahora mismo mucha gente dirá: tengo mi hacienda, tengo mi empresa, pero en este momento parece que nada es nuestro debido a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces aquí está el desafío para nosotros: apropiarnos, que Jehová sea nuestra herencia, que Dios sea nuestra herencia, nuestra esperanza, nuestra fortaleza en medio de esta angustia que nosotros estamos viviendo. Esperar en Él significa depositar nuestra total confianza en lo que Él va a hacer el día de hoy y lo que hará el día de mañana. Pregunta: ¿quién es tu porción? ¿En quién te sostienes? ¿Quién es tu esperanza? Jeremías, en medio del dolor, dice: mi esperanza, mi porción, mi herencia es Jehová. También habla acerca, dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y habla de esperar. Pero esperar yo, dice usted. Yo ya quisiera que mañana todo esto esté arreglado, que mañana desaparezca el coronavirus, que mañana vuelva otra vez a mi trabajo, mi empresa, mis negocios, ir al cine. Yo quiero que mañana todo esté otra vez como estuvo antes. A menudo es difícil ver a Dios obrando por anticipado en nuestras vidas. ¿Por qué? Estamos demasiado centrados en el hoy, en lo que quiero hoy, no en lo que Dios quiere hacer conmigo, quizás mañana o en 10 años. Nos volvemos impacientes. ¿Y cuántos de nosotros no estaremos ya impacientes, quizás desesperados, quizás angustiados, quizás algunos cayendo en depresión? Quizás algunos estarán con miedo de que quizás estás contagiado con el virus. Escuche bien, nos volvemos impacientes porque queremos que nuestra situación cambie ahora mismo. Queremos un milagro, si no hoy, definitivamente tiene que ser esta semana. La impaciencia puede hacer que tomemos decisiones que pueden ser fatales para nuestra vida. Qué difícil es esperar en el tiempo de Dios, especialmente cuando pensamos que nada está pasando y cuando pensamos que quizás nadie nos está apoyando, cuando pensamos esta situación sigue igual o quizás peor y decimos esto no va a cambiar. Entonces nos impacientamos y queremos tomar decisiones muy emocionales, muy emotivas, basados nada más en nuestros instintos, y olvidamos del sentido común, olvidamos del pensamiento. Escuche bien, Génesis 21:1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. No fue en el tiempo que Abraham quería, en que Sara quería, sino en el tiempo que Dios había dicho, como 10 años después. Imagínense decir: vas a tener un hijo, y dice: wow, ese es el próximo año. Pero el Señor nunca dijo que sería el próximo año, nada más dijo: vas a tener un hijo. Y de repente pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y Sara se impacientó y de repente tomó una mala decisión. Y entonces la impaciencia nos puede hacer tomar malas decisiones.
Y después llegó el hijo que Dios le había dicho que ellos dos iban a tener. No tomes decisiones de una manera impaciente o por impaciente. Ten cuidado. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Sabes, el Señor Jesús prometió que iba a regresar. Y Él dijo que muchas cosas como estas iban a estar pasando antes de su regreso. Cuando uno lee Mateo 24, habla de guerras, rumores de guerras, apostasía, pero también habla de pestes que afectarán a todas las naciones. Y eso llama pandemias en nuestros tiempos. Y dice, todas estas cosas tienen que pasar, pero nada más es la antesala, es como las señales que están diciendo Jesús va a regresar pronto. Entonces, ¿qué es lo que más dice Santiago? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos de ustedes conocen la dinámica de la agricultura? Usted siembra hoy el maíz, la cebada o las papas y no espera ir a cosechar el día de mañana. Todo toma su tiempo, y en el tiempo que tienen que la tierra producir sus frutos, lo producirá. Nada más que hay señales, vemos que van creciendo, ya están en flor, etc. Y vamos viendo sus primeros brotes y entonces decimos, ya casi está maduro. Y el Señor Jesús también dijo, pongan mucha atención a las señales que vendrán antes de mi regreso, porque eso dice Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, ser pacientes hasta su regreso. Y ser pacientes significa enfrentar todas estas situaciones difíciles y no dejarnos engañar, conmover, retroceder, o lo más triste que podríamos es desconfiar del Señor. Escuche bien, mientras esperamos debemos entender que aunque no recibamos lo que anhelamos, Dios es nuestra porción, y Él reemplaza cualquier cosa que nuestra alma esté anhelando. Él reemplaza cualquier anhelo que haya en tu corazón, que pueda ser de este mundo, etc. Dios nos da lo que anhelamos y necesitamos por su misericordia, no porque lo merecemos, pero nos va a dar en su tiempo. Y mientras tanto nosotros tomando decisiones sabias, pacientes, siendo más conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, y tomar decisiones en función de eso. ¿Qué dice el verso 27? Dice, bueno le es al hombre aprender desde temprano. Dice el verso 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Este verso está hablando nada más y nada menos que cada uno de nosotros debemos desde temprano aprender a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. La madurez es un proceso que debe comenzar desde temprano. No debemos esperar tener 20, 30, 40 años para aprender a tomar decisiones maduras. La madurez debe comenzar desde temprano. ¿Qué significa de la madurez? Habla de la responsabilidad. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hay muchos que decimos, no, yo soy muy joven para creer en Dios, yo soy muy joven para servir a Dios, yo soy muy joven para esto, yo soy muy joven para las cosas espirituales. Tengo que vivir mi vida. Ahora me pregunto, ante esta situación que estás viviendo, ¿qué estás haciendo con tu juventud? ¿Cómo estás viviendo tu juventud? ¿Le has entregado tu juventud ya al Señor? Que se siente solo y calle porque Dios es quien se lo impuso. Dice, Dios puso sobre nosotros ese deseo de servirle, ese deseo de honrarle, ese deseo de dar la gloria y la honra a Él. Dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dice, cállate para que probablemente si hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Escuche bien, creer que el crecimiento y la madurez espiritual ocurren de tarde a la mañana es un concepto muy equivocado. La madurez, el crecimiento espiritual toma su tiempo y a veces viene con partes de dolor, de sufrimiento que tendremos que vivir. Escuche bien, un roble necesita tiempo y un proceso de maduración para llegar a ser lo que es. Y lo mismo sucede con nosotros. Por eso dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Padres, ahora que están en casas, quizás nunca tuviste el tiempo, nunca tuviste la oportunidad, las ocupaciones de este mundo, las cosas que tenías que hacer fuera de casa,
impedían que tú pases tiempo con tus hijos, que tú les instruyas en la palabra de Dios, este es el momento de hacerlo. Que desde jóvenes comiencen a conocer al Señor. Si el proceso no empieza en la juventud, el paso del tiempo producirá cristianos poco preparados con malos hábitos y actitudes erróneas ante las cosas del Señor. Entonces, las cuales a veces son difíciles de erradicar más adelante cuando tengan que aceptar responsabilidades. Cuando venimos al Señor ya tarde, venimos cargados con ciertos paradigmas, con ciertas conductas, con ciertos hábitos, con cierto tipo de pensamientos. Y esos pensamientos comienzan como a molestarnos cuando escuchamos la palabra de Dios. Y esos son como argumentos para no crecer rápidamente. Por eso, mientras más temprano conocemos al Señor, más fácil se nos será amar al Señor. Siguiendo la metáfora del yugo, el buey más joven aprende trabajando junto a uno bien entrenado. De ese modo compartirán la carga y el joven seguirá su ejemplo. El yugo, mis queridos amigos. Y hablemos del yugo de la crítica. Es penoso, pero dispone el alma para la gloria, mis amigos. Quien no acepta el desafío del desprecio no está preparado para vivir también la bendición del éxito. El yugo de la aflicción, de los contratiempos y del exceso de trabajo, nunca ser un ocioso. Aprender que el trabajo dignifica al hombre, el trabajo inteligente, sabio, ese trabajo que me hace ser una persona diferente, ese trabajo que me hace prosperar. Desde temprano aprender a soportar la crítica, aprender a trabajar, aprender a ser responsable, aprender a conectarme con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra. Esos hábitos son importantes improntar desde muy jóvenes en nuestros hijos. Y para aquellos que están recién queriendo llegar al Señor, se les será un poquito difícil, pero tampoco imposible, amigos. Llevar el yugo significa entonces ponerse bajo la dirección de Dios voluntariamente y aprender lo que Él nos quiere enseñar. Y a veces el Señor nos enseña a través del dolor, de la aflicción, a veces a través de muchas formas que Él tiene, pero siempre el Señor nos enseñará cosas que nos hagan más maduros. Entonces, esto involucra diversos factores importantes si usted quiere madurar. Meditación en silencio con Dios, arrepentimiento humilde, dominio propio frente a la adversidad y, lógicamente, amor por los enemigos. Dios tiene diferentes formas de aleccionarnos, de instruirnos. No siempre es de la misma manera que lo hace con su amigo, que lo hará con usted. Dios trabajó de una manera diferente con David, Dios trabajó de una manera diferente con José, Dios trabajó de una manera diferente con Daniel, Dios trabajó de una manera diferente con Moisés, pero que Dios nos pule, Él sí nos va a pulir. Pero espero que el Señor comience a trabajar en nosotros bien temprano. Demos la oportunidad que Dios dice: Señor, está bien, aquí estoy, trabaja, soy barro en tus manos, moldéame conforme a tu imagen, moldéame conforme a tu voluntad, de tal manera que el Señor pueda hacer en nosotros y con nosotros una obra de arte. La misericordia de Dios es maravillosa, pero a veces no entendemos que la misericordia de Dios también quita de nosotros cosas que no necesitamos para ser los hombres o las mujeres que Él quiere que seamos. ¿Qué dice el verso 31 al 33? Dice: todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Y ahora usted está preguntando: ¿habrá un propósito en lo que estamos viviendo ahora mismo toda la humanidad? Lamentaciones 3:31 dice: porque el Señor no desecha para siempre. ¡Ay, qué hermoso! Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no aflige a nadie por gusto, mis amigos. Es muy necesaria la aflicción, esa que hace salir de nuestros corazones las confesiones más sinceras, el servicio más abnegado, las oraciones más auténticas, el amor más real. Esas aflicciones que nos hacen ser nosotros mismos frente al Señor. Esas aflicciones que matan nuestro ego, que matan nuestra carne. Esas aflicciones que nos hacen amar lo que tenemos que amar, que nos hacen hacer lo que tenemos que hacer. Porque hay aflicciones que sí reordenan, reorganizan nuestra vida, nos enfocan en lo que tenemos que estar enfocados. Y esas aflicciones son las que a veces son necesarias para poder seguir en el camino del Señor, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. El Salmo 119:71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. El salmista dice: Señor, gracias por la aflicción, porque gracias a este dolor,
gracias a esta circunstancia difícil, gracias a este oscuro momento, gracias a este momento que estoy en incertidumbre, he aprendido más de tus decretos. Y espero que este momento difícil que vivimos la humanidad no estemos renegando contra Dios, sino más bien decidamos conocerle más profundamente. Y como dice el salmista, porque así llegué a conocer tus decretos, conocer más profundamente, más detalladamente, más apasionadamente la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no la hemos leído? ¿Cuántos de nosotros no hemos meditado en ella? Y te quiero recomendar, lee los salmos en estos momentos difíciles. Son salmos que nos dan refrigerio a nuestra alma. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener en nuestra esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que todo lo que ha pasado con José, con David, con Sansón, con Daniel, tienen un propósito, de que nosotros aprendamos de ellos. Si ellos no se rindieron, ¿por qué te vas a rendir tú? Si José no se enojó, no se vengó de sus hermanos, ¿por qué nosotros nos vamos a enojar con aquellos que nos han herido de la forma que José fue herido? Él al final dijo, yo no estoy en las manos, yo no soy Dios para juzgarle a ustedes, más bien yo sé que Dios usó todo este momento difícil en mi vida, ¿para qué? Para salvar a mucha gente. José fue utilizado por Dios para salvar a Egipto y a Israel de morir de hambre. ¿Quién sabe que después de la aflicción está el propósito por el cual Dios te hizo vivir todo lo que viviste? Para ser más humilde, para depender de Él, para ser más compasivo. ¿Para qué más? Para quizás depender de Él. Porque quizás estuvimos dependiendo de nosotros, de los amigos, de los compañeros, etc. Pero hay momentos en que Dios nos va a acorralar de tal manera que lo tengamos solo a Él. Romanos 15, 5 dice, una promesa, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las circunstancias que otros vivieron y fueron difíciles, ellas enseñan y ayudan a entender que hemos de sufrir. Ellas nos ayudan a realizar lo bueno en medio del sufrimiento. Ellas nos enseñan a confiar en Dios y seguir seguros a pesar de la adversidad. Ellas nos dan ejemplo que otras personas ya soportaron. Y David, Daniel, José, etc. Ellos estaban hechos de la misma carne y hueso que ustedes hechos. Eran seres humanos. La diferencia es que ellos en su corazón decían, Señor, tú tienes el control. Y el Señor sabrá cómo hacer las cosas que usted piensa que nunca va a hacer. Sigamos esperando en el Señor. A veces los momentos difíciles son necesarios para hacernos mejores personas, mejores hombres, más valientes, más fuertes, más audaces. Versos 34 al 36 dice, lo que el Señor no aprueba, y lea lo que el Señor no aprueba, dices, ¿qué no aprueba el Señor? Verso 34, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo y trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Dios no aprueba el dañar al prójimo, en pocas palabras. Dios no aprueba que lastimemos, matemos, etc. Cuando perdemos la sensibilidad para oír el corazón del otro, es que hemos caído en las garras de la avaricia, de la amargura, del odio, etc. Nos aprovechamos de los desvalidos, torcemos el derecho. ¿Qué más hacemos? Defraudamos a los demás. Los humanos, escuche bien, los humanos, usted y yo, los humanos que somos los únicos seres capaces de pensar y razonar, también somos los seres más viles y más peligrosos para la raza humana, porque el ser humano es el que se aprovecha del ser humano y destruye al ser humano. Tenga cuidado, conéctese con el Señor. El Señor dice, yo no apruebo que tú dañes al tipo que está a tu lado. Yo no apruebo que dañes a tu prójimo. Entonces quédate en casa es el mensaje. Si tú dices, yo debo amar al prójimo, entonces quédate en casa. Si estás contagiado, utiliza una mascarilla. Por favor, sé cuidadoso. No solo te cuides tú, cuida también a los demás en este momento de crisis mundial que está viviendo todo el planeta Tierra. Entonces, ¿qué más dice el verso 37 y 38? Dice el verso 37,
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Por su naturaleza, Dios es bueno y no es malvado. ¿Qué quiero decir con esto? Él no puede pecar y no hace nada equivocado. Todo lo que el Señor hace es lo correcto y es lo justo. Es tan bueno en todo lo que hace que quizás nosotros no vemos el propósito detrás incluso del sufrimiento y del dolor. Dios es bueno. Dios no hace nada malo. Dice la palabra en el verso 37 de Lamentaciones 3. Dios no hace nada malo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Quizás con esta tragedia, este momento difícil, que nosotros recapacitemos de la forma en que hemos estado viviendo. Y quizás necesitamos hacer algunos cambios. Quizás necesitamos acudir a las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. ¿Y por qué tenemos que ir a recibir las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana? Porque las del día de ayer ya las terminamos. Las días de mañana no las tenemos. Pero cada mañana Dios deposita en nuestra cuenta nuevas misericordias. Porque por la misericordia de Dios permanecemos de pie. Por la misericordia de Dios respiramos. Por la misericordia de Dios somos lo que somos. ¿Qué es lo que dice el verso 39? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y este es un mensaje increíblemente. ¿Por qué se lamenta el hombre? Es el coronavirus, el desempleo, la crisis financiera, los problemas sociales, los problemas psicológicos, el aislamiento social. Y entonces nos comenzamos a lamentar y quejar por todas las cosas que son externas. Pero el Señor dice algo increíble: laméntese el hombre en su pecado, dando a entender que tenemos que hacer una introspección, que tenemos que evaluar nuestra vida. Una vida sin ser analizada no es digna de ser vivida. Y ahora viene la pregunta: todo el tiempo que he estado caminando en el planeta Tierra, viviendo en este mundo, ¿qué pecados han estado controlando lo que pienso, lo que siento, lo que deseo? ¿Qué pecados han estado controlando mi voluntad? ¿Qué pecados han estado dañando mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con la sociedad? ¿Qué hábitos, qué costumbres, qué formas de pensar erróneas han estado dañando mi relación con Dios? Y dice la última parte: laméntese el hombre en su pecado. Y yo creo que hoy en día es el momento más preciso para reflexionar en los pecados que hemos estado cometiendo. Ya tú sabes, y tú dices: bueno, yo no sé qué pecado estaré cometiendo. Solo quiero que vayas a Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 22, lee el fruto del Espíritu y los frutos de la carne. Y tú dices: caray, yo he estado practicando esto, necesito arrepentirme y volverme a Dios. Escuche bien: si el pecado fuera castigado como lo merece, el pecador perdería el derecho a vivir. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos dice en este último: laméntese el hombre en su pecado, dando a entender que hay cura para el pecado. Es el perdón, es la misericordia de Dios. En lugar de culpar a Dios por sus sufrimientos, debería más bien reconocer que por la gracia de Dios usted permanece de pie. Y es tiempo de arrepentirse. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 4, verso 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Vengan a mí, porque la misericordia está para ustedes. Pero muchos de nosotros no queremos las misericordias de Dios. A veces queremos las otras bendiciones de Dios. Amigos, para concluir, número 1, estamos de pie por las misericordias de Dios. Número 2, laméntese, arrepiéntase de su pecado. Y número 3, ore por todas aquellas personas que ahora mismo necesitan urgente la misericordia de Dios. Y en especial aquellas personas que están en este mundo enfermas físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Hay enfermedades del alma que están destruyendo este planeta. Y en la enfermedad del alma, el egoísmo, la avaricia, la traición, etc.
Como todas las noches vamos a terminar orando. Padre, te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu palabra dice que si pedimos cualquier cosa en tu nombre, tú lo haces, Señor. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, individualmente, como familia, como iglesia, como país, como países, como continente, Señor. Hemos llamado bueno a lo malo, Señor. Hemos llamado malo a lo bueno. Hemos desechado tu palabra de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Nos hemos apartado de ti en pos de placeres que destruyen nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros y vuélvete, Señor. Haz resplandecer tu rostro y por tu misericordia que es nueva cada mañana, perdónanos, restáuranos, renuévanos, Señor. Dejamos en tus manos nuestra vida y que tú nos cubras y nos protejas en el nombre de Jesús. También quiero pedirte por los médicos una vez más y las enfermeras, que tú les des la fortaleza física, espiritual y emocional para seguir batallando, Señor, ante esta epidemia que está afectando a miles de personas en el mundo, Señor. Bendecimos a los que están trabajando en los hospitales de estos médicos, Señor. Pero también pedimos por las familias de aquellos que están enfermos. Pedimos paz en sus corazones. Pedimos sanidad en sus vidas, Padre. Ten misericordia de nosotros, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y como todas las noches, una vez más, que Dios les bendiga. Nos veremos el día de mañana. Y no olvides comentar y compartir este video. Y si no te has suscrito, pues suscríbete a nuestro canal. Y haz un favor, envía este mensaje a todos tus contactos de WhatsApp, de Facebook, de tal manera que todos puedan conocer que tenemos un Dios misericordioso. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.